Bien, entonces continuando, ya vimos las normas de estructuración y como vemos aquí nos van a ayudar a la redacción del texto. Un buen esquema previo va a permitir escribir por cualquier parte. Teniendo los títulos y subtítulos, vamos a darnos una idea general de cómo quiero que sea mi escrito y para que tenga también coherencia global, porque a veces tenemos problemas en ver una página en blanco, no sabemos por dónde empezar. También ahí es importante dejar algo para después, porque si tú escribes todo, no te da pauta para que puedas afinar tu escrito. Cuando tú dejas algo para el final o para después, pueden llegarte nuevas ideas que te ayuden a reestructurar todo tu escrito. Es lo que vimos, que lo puedes hacer por versiones, donde la primera, tu base, es para ti mismo, en donde tú lo haces como quieras y poco a poco vas haciendo una expansión en cuanto a redacción y conceptos. O si te queda muy extenso, pues algo, por así decirlo, que puedas ir podando para ir haciéndolo más concreto. También es importante evitar el perfeccionismo. Esto muchas veces, más que ayudar, trae problemas. No encuentras un punto de partida para empezar a redactar. En vez de eso, es más recomendable utilizar métodos, esfuerzo y dinámicas para desarrollar hábitos disciplinarios de trabajo. También debemos tener en cuenta la extensión del texto. A veces no depende de nosotros, entonces esto nos puede traer problemas cuando te dan un límite de hojas o de palabras. Tienes que tener mucho cuidado. A veces hay cosas que quieres decir, pero por este límite no se te permite. O hay veces que el límite hace que no estés consciente de lo que estás haciendo. Simplemente estás redactando, escribiendo, poniendo información por tratar de llegar a completar cierto número de palabras, de hojas. Y ya por último, no hay que descartar el material omitido. Muchas veces nos puede servir. Puede que incluso algunas versiones tengan mejor redacción en cuanto a algunos puntos que en las otras. Otros puntos a tener en cuenta son el sujeto gramatical, la puntuación y signos gráficos. Dentro del sujeto gramatical podemos usar tres: primera persona del singular yo, primera persona del plural nosotros, de autor, y el impersonal se. El primera persona del singular yo te va a traer muchos errores conceptuales. No es recomendable si no estás experimentado. En cambio, los otros dos son más recomendables porque tienden a la objetividad y se pueden alternar en el mismo escrito. Debemos tener en cuenta también la puntuación y otros signos gráficos. Si habláramos de todos y cada uno en este video, no alcanzaríamos a terminar. Básicamente tú tienes que tratar de por tu cuenta buscar recursos para poder mejorar esto. Aquí solo estamos poniendo algunos ejemplos. El uso de la coma. Una de sus funciones es distinguir entre una posición atributiva y otra predicativa, o bien entre una cualidad permanente y otra transitoria. En el ejemplo vemos: el alumno nervioso se portó mal, y en contraparte tenemos: el alumno nervioso se portó mal. Tenemos también el punto y coma, que usaremos para separar proposiciones yuxtapuestas. Se usa en textos que incluyen comas en series acumulativas o jerárquicas, cuyos elementos enumerativos van precedidos de asteriscos, letras, dígitos, puntos o guiones. Mismo tenemos un ejemplo más abajito, pero pasamos primero a los dos puntos. Lo vamos a usar para introducir una cita textual o elementos de una enumeración o una equivalencia entre términos o conceptos. Bien, puntos suspensivos. Es un indicio de indefinición en la escritura y lo vamos a usar bajo las siguientes razones. Fíjense aquí muy bien, aquí ya hacemos uso de los dos puntos y abajo del punto y coma.
Cuando una enumeración podría continuarse, indicar titubeo, ironía o sugerir algo no dicho, y cuando se deja de poner parte de un texto ajeno. Continuando con los signos, tenemos al paréntesis. Van intercalados en el texto y sirven para hacer aclaraciones breves o remitir a otra parte del trabajo. También los solemos utilizar para identificar al autor de una cita junto con el año de publicación de la obra o páginas referidas. Después tenemos a los corchetes. Nos van a servir para incorporar información aclaratoria o complementaria cuando antes se ha usado un paréntesis. Dentro de una cita va a reponer informaciones o palabras faltantes. Y tenemos al guión largo, signo menos, que lo vamos a emplear para aclaraciones o acotaciones, y se emplea también en diálogos, que es poco común en los textos científicos. Esos tres cumplen una función más o menos parecida. Tenemos después a la barra oblicua, también conocida como slash, que indica existencia de dos o más opciones posibles y marca separación en versos de un poema cuando se lo transcribe dentro de un párrafo. Tenemos a los conectores lógicos, que nos van a servir para enlazar ideas distintas, nos van a dar fluidez y claridad a un texto, otorgando a las ideas un orden lógico. Esto va a permitir que se mejore la cohesión y la coherencia. Los conectores lógicos deben reflejar exactamente lo que se quiere decir. Expresan la conexión, no la crean. Aquí es muy importante. La conexión lógica existe por sí misma en el pensamiento humano. Tomemos los que están arriba, para hacer un ejemplo. Dice que expresan la conexión. Entonces yo podría decir, está lloviendo afuera, por lo tanto voy a llevar un paraguas. Hay una conexión, pero el conector no la crea, porque yo podré decir, mi casa es muy grande, por lo tanto me gusta la nieve de queso. No puede crear la conexión, solo expresarla. Y entonces ciertos conectores conllevan y sobreentienden relaciones ideológicas no lógicas. El caso de pero y la conjunción y es problemática por su indeterminación. Entonces los conectores lógicos van a evitar que el texto parezca un conjunto de frases sueltas. Y aquí tenemos muchos tipos de conectores. Hay para introducir el tema del texto, como el objetivo principal es, nos proponemos exponer, este texto trata de, para iniciar un nuevo tema con respecto a, otro punto es, en cuanto a, para marcar o señalar un orden, en primer lugar, en último lugar, primero, segundo, para indicar una opinión, a mi juicio, a mi entender, a mi parecer, a mi modo, a mi ver, y para distinguir, restringir o atenuar elementos, por un lado, por otra parte, en cambio, sin embargo. También los tenemos para continuar sobre el mismo punto o indicar una adición, para retomar una idea, hacer hincapié o demostrar algo, para detallar o ejemplificar, para rectificar y para indicar una relación temporal. Puedes pausar el video para tomar para poder analizar los ejemplos que vemos al lado de cada uno de los tipos de conexión. Indican relación espacial, indican causa, indican consecuencia, indican condición e indican una finalidad. Están los que indican una oposición adversativa y los que indican una objeción concesiva, así como los que resumen o concluyen todo lo que se quiere decir. Debemos siempre tratar de cuidar la cohesión lingüística del texto, evitar ambigüedades de referencia que hagan que no se comprenda bien lo que se está diciendo. Abajito podemos ver varias instancias y sus ejemplos en el lado derecho. En el antecedente de los pronombres relativos, en el ejemplo el discurso de Luis, que es difícil de entender, quién o qué es lo que es difícil de entender. En los pronombres posesivos, el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. ¿La mujer de quién? ¿Del cocinero, del ladrón? ¿El amante de quién? Y en el orden de las expresiones, gorra para hombres de baño, medias para mujeres importadas.
También debemos tener cautela al usar recursos como la polisemia. Muchas palabras y expresiones tienen varios significados y hay que usarlos inequívocamente para evitar la confusión o la ambigüedad. La sinonimia. No hay palabras que sean sinónimos perfectos. Se admiten sinónimos aproximados siempre que se aclare su correspondencia e indistinción. Y la metáfora. El lenguaje figurado suele estar prohibido en la redacción científica. Aún así, no hay distinción neta entre el lenguaje recto y figurado. Evitar el uso de gerundios porque pueden causar confusiones de significado, adjetivos para atribuir cualidades y no pueden prodigarse sin razón. No usar demasiados recursos para destacar, como bastardillas, las letras en negrita, las mayúsculas, porque sobreabunda y pierde eficacia. Y las comillas para destacar citas textuales y expresiones ajenas. Al tipo de letras podemos usar la redonda normal, que se usa en el cuerpo principal de un texto, la negrita, negrilla bold, que conviene usarla únicamente en los títulos o subtítulos, las versalitas, que se utilizan en bibliografías y en las notas del pie para escribir el nombre del autor o de los autores citados, o en números romanos. Estas son las letras que parecen mayúsculas pero tienen el tamaño de las letras minúsculas. Y la cursiva, bastardilla o itálica, que se usa para títulos que expresan un tipo de creación independiente como libros, periódicos, revistas, álbumes de canciones o discos, películas, etc. Y también se usa para palabras o locuciones en otros idiomas o el nombre científico de especies.